Muchísimas gracias por estar con nosotras en otro episodio más de Usted, Yo y Otros como Yo. Les damos la bienvenida a este programa, programa arrancando 2026, en el que les vamos a platicar de un tema que sigue siendo muy importante y que sobre todo es necesario que lo tratemos justo ahora que vamos arrancando el año. Vamos a hablar del salario mínimo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Oigan, pues la próxima quincena tienen que revisar muy bien su recibo porque les tiene que llegar con un aumento si es que ganan el salario mínimo. Miren, entre tantas malas noticias como ha arrancado este 2026, en que aprovechamos también para enviar nuestra solidaridad al pueblo venezolano y por supuesto a todos los pueblos latinoamericanos, hay que hablar de algo que es muy importante y que además nos cambia un poco. Vamos hacia una muy buena noticia y tiene que ver con el aumento de los salarios mínimos. Fíjense, entre 2018 y 2024, la pobreza en México se redujo 6.1 puntos porcentuales gracias en buena medida a los salarios mínimos, al aumento del salario mínimo. Dicho de otra manera, hemos sabido que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se logró sacar de la pobreza a 13.4 millones de personas. Pues bueno, de ese universo de más de 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, cerca de 6.6 millones lo hicieron justamente gracias a que su salario mínimo aumentó, a que el trabajo que realizan ha sido remunerado de manera más justa. Falta todavía muchísimo más por recuperar el poder adquisitivo, la dignidad de esta remuneración que merecen todas las personas trabajadoras. Pero pues justamente de esto les queremos hablar porque ¿qué es el salario mínimo? Son 3 salarios mínimos en realidad los que tenemos en México a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó pues al gobierno de México. Se agregó un nuevo salario mínimo y de eso les vamos a platicar en esta cápsula que les presentamos a continuación. Actualmente tenemos 3 tipos de salarios mínimos: el salario mínimo general para la mayor parte del país, el salario mínimo para la zona de la frontera norte y los salarios mínimos profesionales. Entre la década de los años 80 y el año 2018, el salario mínimo perdió más del 70% de su poder adquisitivo real, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. A partir de 2019, con una política activa de incrementos anuales, el salario mínimo experimentó una recuperación sin precedentes en términos reales. En su último año de gobierno, Enrique Peña Nieto dejó un salario mínimo general para 2019 de 88.36 pesos. Ese año, el 2019, fue la primera vez que le tocó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador negociar el aumento del salario para el siguiente año. Y el resultado fue que lo aumentó 20%. Una cifra histórica porque en los años anteriores subía hasta 5%, pero hubo años en los tiempos del neoliberalismo en los que hubo nulo incremento. Además, López Obrador creó en 2019 el salario mínimo para la zona libre de la frontera norte. Ese salario es solo para los más de 50 municipios que hacen frontera con Estados Unidos y es mayor que el del resto del país. Los motivos son que la frontera norte tiene un costo de vida generalmente más alto comparado con otras regiones de México debido a su proximidad con Estados Unidos. Precios de bienes y servicios distintos, transporte, vivienda y dinámicas de mercado particulares. Al ofrecer mejores ingresos en la zona fronteriza, también se pretendía evitar que trabajadores en esa región migren a otras zonas buscando salarios más altos o bien atraer mano de obra cuando hay demanda, equilibrando la movilidad laboral. Entonces, el salario mínimo general para la mayor parte del país en 2026
será de 315 pesos diarios y el salario mínimo para la zona libre de la frontera norte será de 440.87 pesos. Ahora vamos con el tercer tipo de salarios mínimos, que son los profesionales. Estos salarios son referencias para ciertas profesiones, oficios o trabajos especializados. El monto de estos salarios varía, pero son ligeramente mayores al salario mínimo general. Por ejemplo, un oficial de albañilería, debido a que lo que hace es especializado y, aunque sea una actividad menospreciada y hasta racializada, no cualquiera sabe hacer el trabajo que esas personas hacen. También se incluye aquí a quienes operan maquinaria como estas que se utilizaron para abrir caminos después de las fuertes lluvias que dejó devastados los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. También se incluye a las trabajadoras del hogar y a los jornaleros y las jornaleras agrícolas. Pues ya ahí pudieron ver esta diferencia entre estos tres salarios mínimos y de nuevo hay que recordar que son solamente una base, no significa que las personas y las empresas pues estén obligadas a pagar el salario mínimo, solamente una referencia para que de ahí hacia arriba pues podamos tener nuestras remuneraciones. Y también les quisiera recordar el nuevo horario de este programa. Se transmite los miércoles a las 11 de la mañana, pero por supuesto lo pueden ver de manera diferida en cualquier momento. Queda aquí en el canal de Sin embargo al aire y también en nuestro canal hermano en Estudio B. Y pues bueno, pues sí, este tema de los salarios mínimos también nos trae, pues digamos, temas y incluso sentimientos encontrados. Hay una gran paradoja. Todavía sigue habiendo una gran desigualdad entre las remuneraciones que recibimos las personas y todavía aunque sí se ha avanzado muchísimo en la fortaleza de este salario, pues todavía no alcanza para lo que la Constitución mandata, que es, pues, que cubra las necesidades no solamente de una persona, sino de su familia, las necesidades no solamente económicas, alimentarias, sino también educativas y culturales. Esto es muy, muy importante. El salario también tiene que alcanzar para que las personas puedan adquirir libros para leer, que puedan incluso hacer también algunos viajes, que puedan consumir pues la cultura que es tan vasta en México. Esto es parte de lo que, por lo que se sigue luchando en este país, y eso, de nuevo, sin obviar que durante el siglo XX, como ya lo vimos en esta cápsula anterior, pues los gobiernos neoliberales realmente fueron olvidando el sentido de justicia social, abandonaron la justicia laboral y pues esa promesa de mejorar las remuneraciones se fue abandonando, sobre todo a partir de los años 80 con la adopción de las políticas neoliberales. Pero pues sí, desde la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, la política salarial fue transformando. Ha subido, sí, eso hay que señalarlo, ha subido como nunca, pero no es el único cambio que existe, el único cambio que han traído estos últimos gobiernos, porque pues como les platicamos, se agregó un nuevo salario en la frontera norte como parte también de esta nueva política. Y miren, algo que hizo también la presidenta Claudia Sheinbaum tan pronto tomó cargo en octubre del año pasado fue proponer iniciativas constitucionales. Envió al Congreso un paquete de reformas a la Constitución y a otras leyes para garantizar la igualdad, para erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres, es decir, que los hombres ganan más que las mujeres por el mismo trabajo que realizan, y también
pues para reconocer el principio de a trabajo igual, salario igual. Entonces, en la Constitución se modificaron o se adicionaron 7 artículos en diferentes temas, en temas de una vida libre de violencia, en materia de perspectiva de género, en el enfoque de seguridad y la procuración de justicia. También se realizaron reformas. Lo que propuso la presidenta es presentar reformas para que las entidades federativas tengan mayores y más claras obligaciones en cuanto a la procuración de justicia y el acceso a la igualdad de género de las mujeres, pero en lo que tiene que ver con el tema que tratamos el día de hoy, que es el salario, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso un agregado al artículo 123 de la Constitución, con la cual se prohíbe explícitamente la brecha salarial. Así que una vez que pues ya fue aprobada esa reforma que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso desde que llegó a la presidencia, en el artículo 123 ahora hay una fracción que señala explícitamente esto: a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad. Las leyes establecerán los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género. El 15 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este decreto y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Hay que recordar que este es el medio en el que se publican todos los cambios, las decisiones de gobierno, las reformas, avisos en las diversas dependencias públicas, el Diario Oficial de la Federación, el DOF, y un día después de que se publicó en ese diario entró en vigor, así que este mandato de eliminar la brecha salarial de género está vigente desde el 16 de noviembre de 2025. Y miren, no es una cosa menor lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum. Al final ella llegó también a atender una de las demandas de hace muchísimos años de las mujeres trabajadoras en México, incluso en otros países, una realidad que pues poco a poco tiene que ya finalmente ir cambiando en la medida que estas reformas pues se vayan tomando pues ya garantía, que se garanticen y que realmente se cumpla lo que mandata en esta reforma. Y para justamente platicar de esto, les quiero compartir unas cifras que demuestran el por qué la presidenta Claudia Sheinbaum, al llegar al cargo, al llegar al gobierno, pues una de sus primeras medidas fue enfocarse en los salarios de las mujeres. Miren, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, en el tercer trimestre de 2025 había más de 59.5 millones de personas que trabajaban, que están realizando alguna actividad económica que les genera ingresos, que están recibiendo salarios, que están generando pues dinero a través de su empleo. De esas más de 59.5 millones de personas, hombres, mujeres, personas no binarias, el 39% gana menos de un salario mínimo. Aquí quisiera también hacer una acotación. Si bien cuando ahora hablamos de que las personas que ganan un salario mínimo o menos de un salario mínimo, sí es muy diferente a cuando en 2018 nos referíamos a una persona que gana un salario mínimo. En 2017, 2018 las personas ganaban 88 pesos diarios, en las personas que ganaban un salario mínimo. Actualmente, en 2026, las personas que ganan un salario mínimo tienen que ganar 315 pesos. Es decir, ya no estamos hablando de una cantidad ínfima. Sin embargo,
sí sigue siendo menor y pues bueno, los precios se van actualizando, las necesidades también son otras, así que tiene que ir subiendo ese salario. Bueno, haciendo una vez hecha esta acotación, regresamos de las más de 59.5 millones de personas que laboran en México, el 39%, casi 4 de cada 10 personas, gana menos de un salario mínimo. Y solamente el 0.7% gana más de 5 salarios. Es una cantidad muy, muy, muy pequeña las personas que pueden obtener mayores recursos a través de su trabajo. Esto es de manera general, pero ahora, ¿qué pasa si lo vemos, si lo dividimos entre hombres y mujeres? Pues bueno, la encuesta nacional de ocupación y empleo nos dice que igual en el tercer trimestre de 2025, son los datos más actualizados, había más de 35.2 millones de hombres que estaban trabajando, que estaban percibiendo ingresos. De esos más de 35.2 millones de hombres, el 34% gana menos de un salario mínimo y cerca de 1% de los hombres trabajadores en México pues sí puede alcanzar esa suma, superar más de 5 salarios mínimos al día. Mientras que en el caso de las mujeres hay aunque las mujeres somos la mayoría de la población, hay mucho menos mujeres trabajando que hombres. Son más de 24.2 millones las mujeres que estamos trabajando en México y de ellas, el 47% gana menos de un salario mínimo y solo el 0.4% gana más de 5 salarios. Entonces, recapitulando, el total de hombres que trabaja, el 34% gana menos de un salario mínimo, pero en el caso de las mujeres es el 47%. Hay mucho más mujeres ganando menos de un salario mínimo y muchas menos mujeres ganando más de 5 salarios. Y pues bueno, hablando de eso, de los salarios mínimos, como les decíamos, esto no es lo que se debe ganar, sino el mínimo indispensable que se necesitan y lo mínimo que marca la ley. Y esto también nos lleva a otra pregunta frecuente. ¿Qué pasa si sube el salario mínimo? Si sube el salario mínimo, también sube mi sueldo, aunque yo no gane el salario mínimo. A esta pregunta respondemos en la siguiente cápsula. Si aumenta el salario mínimo, ¿sube mi sueldo? Esta es una suposición muy común, pero no tan precisa. El salario mínimo no es la cantidad que la gente debe ganar, sino que es un referente para que nadie reciba menos de dicho monto. Es decir, es un piso mínimo. El artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo indica que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo. Para designar cuánto pagar, se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo, señala el mismo ordenamiento. Con el último aumento de 12% en el salario mínimo general, deja a ese referente en 315 pesos al día. De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, más de 21.8 millones de personas ganan el equivalente a entre 1 y 3 salarios mínimos al día. Digamos que una persona en un centro laboral gana el salario mínimo. En 2025 ganaba 270 pesos. Este año, 2026, su salario debe subir a 315 pesos. Pero pongamos el caso de otra persona en esa misma empresa que desde 2018 gana 350 pesos al día. En ese momento su salario sí era muy superior al mínimo, cuando era de 88 pesos, pero no ahora. Los aumentos que dicta la ley solo aplican para los salarios mínimos, así que este otro grupo de personas más bien tendrían que pedir un aumento de sueldo, pues su salario se está igualando a lo que es mínimo. Si cuentan con un sindicato, esto será mucho más fácil probablemente. Así es como ha ido funcionando más o menos.
Un estudio mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, dice que los aumentos del salario mínimo han sido excepcionalmente altos en México en los últimos años. Entre enero de 2021 y enero de 2025, el salario mínimo real aumentó 56.7%, el mayor incremento entre los países de la OCDE y significativamente por encima del promedio de la OCDE, que es de 8.8%. Entonces, sí, los aumentos del salario mínimo han tenido un efecto real, especialmente positivo, para quienes ganaban los sueldos más bajos y han contribuido a mejorar ingresos y reducir pobreza en algunos sectores. Eso no garantiza una subida general de todos los salarios. El impacto depende mucho del sector, la estructura salarial, la productividad de las empresas y si los empleadores deciden ajustar sus tabuladores. También depende de la capacidad de negociación de los trabajadores y las trabajadoras, es decir, si tienen una organización sindical que luche por ellas y por ellos. Bueno, pues ya vimos que no necesariamente si el salario mínimo sube, nuestro sueldo va a seguir el mismo camino. Sin embargo, sí ha sido un empujoncito que los salarios mínimos le han dado a los otros salarios. Y también por eso, como les señalábamos en esta cápsula, es importante que tengamos una organización colectiva porque es algo que hemos contado y de que hemos insistido desde este espacio y otros espacios. Es complicado que una persona pueda enfrentarse a una empresa, a las personas empleadoras. Es mucho mejor siempre hacerlo de manera colectiva y porque además, estos derechos también tienen que ir beneficiando a la mayor parte de las personas, a la colectividad. Así que, pues, esto también llevará a otras discusiones, tiene que llevar a otras discusiones, a las discusiones contractuales que se llevan entre sindicatos y empresas o entre las personas empleadas, aunque no tengan sindicatos, y las empresas para las que están trabajando. Hay que exigir siempre un salario, pues, digno a lo que las personas estamos aportando a la creación de la riqueza en las empresas. Es muy importante tener en cuenta que el salario pues no solamente es lo que día a día vamos generando y lo que cobramos cada semana, cada quincena, cada mes. El salario, sobre todo para el caso de las personas que laboramos en el sector formal, que tendrían que ser pues la totalidad de las personas trabajadoras, pues significa algo más que eso. Es decir, con base en el salario se calcula el aguinaldo. Hay que recordar, acabamos de pasar este tema, esta prestación, y el aguinaldo corresponde a 15 días del salario, así que pues mientras más remunerador, más justo sea nuestro salario, el aguinaldo también lo va a reflejar así. Otra de las prestaciones en las que impacta directamente nuestro salario es en las vacaciones y la prima vacacional. También hay que recordar que desde hace un par de años logramos que en México aumentaran las vacaciones, así que ahora a partir del primer año de trabajo, las personas tenemos derecho a 12 días de vacaciones. Esos 12 días se tienen que seguir pagando el salario como completo y la prima vacacional corresponde al 25% del salario, así que de nuevo, si tenemos un salario remunerador, pues esta prima vacacional será mucho mayor. La indemnización por el despido, en caso de que esto ocurra, también se calcula con base en nuestro salario. Las cuotas que se pagan al IMSS también están pues tasadas en el salario que tenemos, pero no solamente eso, sino también las prestaciones que tenemos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ejemplo, las incapacidades. Si sufren un accidente de trabajo, no pueden ir a trabajar, el IMSS tiene que pagar esos días que la persona no está pudiendo laborar y
pues el IMSS les va a pagar el salario con el que estén registrados o registradas. El Infonavit también es otra, el acceso a la vivienda, el crédito para la vivienda es otra de las prestaciones que están ligadas totalmente con nuestro salario. Las aportaciones patronales al Infonavit se calculan con base en nuestro salario, y también el crédito que podemos acceder tiene que ver con nuestro salario, nuestra Afore, por supuesto, las pensiones que a la que algún momento podamos acceder, pues se va a calcular con base en lo que estábamos ganando, y pues finalmente también las utilidades también tienen una referencia directa con el salario. Por eso es muy importante que pues defendamos esta remuneración básica justa para el trabajo. Cuéntenme en los comentarios también si ustedes ganan el salario mínimo, si ustedes han podido también negociar el salario en el año pasado, si piensan negociar en este año, desde hace cuánto que no suben su salario. Y también, por favor, recuerden que ante cualquier pues anomalía, que no estén subiendo el salario mínimo, que no estén respetando este salario, pues pueden acudir siempre a la Procuraduría Federal del Trabajo. Una manera de comunicarse con esa Procuraduría es en el teléfono 55 55 es 55 59 98 20 00. Esa es una de las líneas. También pueden acudir a sus oficinas que están en la Ciudad de México, en Dr. José María Bertris 211, en la colonia Doctores. Y recuerden también, me gustaría también antes de terminar, de recordarles algo que les platicábamos en la primera cápsula sobre los salarios los salarios profesionales. Esta tabla la encuentran también en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y también es importante que la conozcan, porque a lo mejor muchas de las actividades que ustedes realizan tendrían que pues ser mejor remuneradas, y les están pagando el mínimo, es decir, 315 pesos para 2020, y por ejemplo en el caso de oficiales de albañilería en la mayor parte del país tienen que ganar al menos 363 pesos al día. Esta tabla indica varios oficios, varias actividades que realizan. Ya la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha anunciado que van a hacer una revisión, porque hay algunas actividades que ya no se llevan a cabo de esa manera, o que hay que agregar otras. Por ejemplo, está una de ellas es costurero o costurera en confección de ropa en trabajo a domicilio. Esa es una de las que pues a lo mejor probablemente ya no estén funcionando de la misma manera. Hay varias actividades, oficial de herrería, si ustedes trabajan como peluqueros, como jornaleros. También está, por ejemplo, para las trabajadoras del hogar. Esto es muy importante para todas las personas que emplean a trabajadoras, o si ustedes son trabajadoras, recuerden que no le pueden pagar menos de 342 pesos al día. Eso es lo mínimo, pero por supuesto que incrementa este salario de acuerdo con las actividades que le encarguen. Hay otras actividades que a lo mejor habría que revisar. Por ejemplo, ordeñador vaquero, ordeñador a máquina. La verdad, quién sabe qué quiere decir eso, pero ¿y qué hacía un vaquero? Ordeñador a máquina. Pero a lo mejor corríjanme si todavía sigue existiendo este oficio. También hay para otras actividades como reportero, reportera o repostero, que de pronto pues también le hacemos a una y otra. Verifiquen esta tabla y pues ojalá que puedan hacer valer sus derechos, porque estos salarios son ligeramente mayores al salario mínimo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Les espero en el siguiente episodio de Usted, Yo y Otros como Yo.